puede significar un aislamiento social y discriminación. Hay un ejemplo que me encanta acerca del valor de los datos y es, el 10 de abril del 2019 se publicó la primera fotografía de un agujero negro. Esto se logró gracias a los datos obtenidos por 8 radiotelescopios ubicados estratégicamente en distintos puntos del planeta. O sea, esto solo se pudo lograr compartiendo datos para un fin común. Uno de los problemas más grandes que se enfrentan las empresas, los gobiernos, los medios sociales es el nivel de confianza. El barómetro de Edelman se encarga hace 20 años de medir los niveles de confianza en las instituciones, en los gobiernos. En los últimos años, este barómetro muestra que la población normal no cree en los gobiernos y no cree en los medios sociales. Ahora, existe una solución y es que hoy en día contamos con las herramientas correctas para construir confianza. Herramientas como sistemas distribuidos, un ejemplo sería YPF, blockchain, tokenización, encriptación, son herramientas que generan confianza y hoy estas herramientas son lo suficientemente maduras para ser usadas en nuestras aplicaciones. Hoy vamos a hablar de dos herramientas que son sistemas distribuidos YPFs y blockchain, que son las herramientas que queremos usar en nuestro programa. ¿Están viendo mi aplicación o se cerró? ¿Se cerró? Lo estamos viendo nosotros. Ok, no sé por qué me la cerró. Espérate, yo la vuelvo. ¿Ahora? Ahí, ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es YPFs. YPFs es un sistema distribuido de archivos, en el cual cada uno de los nodos que hace parte de él tiene el mismo poder y la misma tarea de distribuir y recibir archivos. La forma en que él trabaja es que cada archivo que yo guardo en este sistema distribuido se le genera un identificador. Ese identificador se crea usando una función criptográfica en el contenido del archivo. De esta manera, podemos asegurar que cada archivo es inmune a la alteración y falsificación, porque si yo cambio el archivo, el identificador que se creó con el contenido del archivo también tendría que cambiar. Este sistema fue introducido en el año 2014 por Juan Bennett y por estas características de que los archivos que se almacenan allí no se alteran y no se falsifican, es usado en muchas aplicaciones a nivel mundial. ¿De dónde sale este nombre? Bueno, imagínense ustedes a Matt Damon, un chico tan guapo, sentado en Marte, muy aburrido, queriendo poder navegar en Internet. Lamentablemente, la comunicación entre la Tierra y Marte dura entre 4 y 24 minutos. Y una solicitud de acceso a una página web duraría entre 8 y 48 minutos. Entonces, este chico se aburriría muchísimo. Y de ahí nace el nombre Interplanetary File System, porque el objetivo es distribuir proporciones significativas de Internet también en Marte, para que el acceso a esos archivos sea inmediato. Cuando los archivos se guardan en el sistema distribuido YPF es cuando un usuario quiere acceder a un archivo, lo que se hace es que el sistema se encarga de enviarle el archivo desde el lugar que se encuentre más cercano a esa persona. Entonces de ahí nace su nombre. Ok, ¿cómo funciona YPFs? Es muy sencillo. O sea, si una persona quiere almacenar un archivo, sencillamente le pide a este sistema, por favor, adiciona mi archivo, se crea un ID con el contenido de ese archivo y se guarda el sistema en este sistema distribuido. Si alguien, por ejemplo, María, desea obtener la información de este archivo, va al sistema YPFs y le solicita la información o el archivo que se encuentra identificado con el ID que ella tiene. Ahora, podemos darle un nivel de seguridad. Podemos decir que Marcos desea compartir un archivo en YPFs, pero solamente quiere que María pueda ver este archivo. Y esto funcionaría de la siguiente manera. El archivo es encriptado usando la clave pública de María. Luego el archivo se adiciona en YPFs de forma encriptada.
Esto significa que las personas podrían acceder al archivo, pero no podrían tener el contenido. Solamente podría abrir el contenido María porque ella lo desencriptaría usando su clave pública y privada. Perfecto. YPF utiliza muchas tecnologías que son muy importantes a nivel de escalabilidad y por eso es que pensamos que es la tecnología adecuada para este proyecto. ¿Qué tipo de tecnologías? La primera tecnología es el protocolo multihash. ¿Qué significa esto? Actualmente, YPF utiliza la función criptográfica SHA-2 para generar los ID de los archivos. Puede ocurrir que en algún momento este sistema de encriptación no sea más recomendado. Por ejemplo, si miramos la historia, el SHA-1 apareció en el año 1992, pero a partir de 2017 es desaprobado. Luego aparece el SHA-2, que es recomendado desde el 2012, y el SHA-3 es un nuevo estándar que ya existe en el mercado, que ya está aceptado, aún no se está utilizando. Entonces, este protocolo multihash lo que hace es que cuando yo tengo un archivo y le aplico la función criptográfica para obtener el ID, los primeros 2 bytes del archivo indican qué función se está usando y cuál es la longitud de la salida de esa función. De esta manera, permite que si en algún momento se cambia ese tipo de función criptográfica, la migración sea muy fácil. Sencillamente, los 2 primeros bytes se van a cambiar. Ok. Otra característica muy importante, y no solamente YPF sino en general de los sistemas distribuidos, es que no existe un single point of failure. Cuando los sistemas tradicionales de bases de datos y los manejos de datos en la nube implican que una autoridad central asume el control de los datos. ¿Qué pasa? Que no se puede confiar en la confidencialidad, en la integridad y en la autenticación de los mismos. La mayoría de las soluciones actuales ofrecen la posibilidad de que las autoridades centralizadas, sean gobiernos, sean fabricantes, proveedores de servicios, obtengan un acceso no autorizado a los dispositivos, permitiendo el control y la recopilación de los datos de usuario. Adicionalmente, datos centralizados permiten que hayan ataques de seguridad, por ejemplo, el ataque de seguridad 2. Ofrecen problemas de latencia porque todas las personas están accediendo a datos que están ubicados en un mismo lugar y generan altos costos. En los últimos años, los valores de los sistemas de almacenamiento de información han bajado mucho de precio, pero estos ahorros no se han transferido a los sistemas cloud. Ok. También el sistema de archivos YPF es un sistema autocertificado. Autocertificado significa que si yo le envío un dato al cliente con el mismo identificador, yo puedo saber si ese archivo fue modificado. La forma sería que aplicaría la misma función criptográfica al contenido del archivo y si el ID que obtengo no es el mismo, significa que hubo una modificación en el archivo. Adicionalmente, cada nodo que haga parte de la red pública, de la red YPF tiene una clave pública, tiene una clave privada y el nodo, el identificador del nodo es la hash o se le aplicó una función criptográfica a la clave privada. De esa manera podríamos teóricamente verificar que los archivos hayan sido creados específicamente en un nodo o el nodo podría firmar los archivos para que solamente una persona que tuviera la clave pública pudiera desencriptarlos. Adicionalmente, hay una característica que es muy interesante, que es la de duplicación de los datos. Y funciona de esta manera. Lo que hace YPF cuando se adiciona un archivo a su sistema es que lo divide en bloques de 256 kilobytes. A cada bloque le genera un ID. Luego verifica si en su sistema de almacenamiento ya existe ese bloque, ya existe un bloque que tenga el mismo ID. Si ya existe, ese bloque no se almacena, sino que se guarde un link a ese bloque.
De esta manera hay costos de almacenamiento. Nosotros nos podemos imaginar, o sea, el nombre de esa estructura es un Merkle-Das, como un árbol, y nos podemos imaginar que todo el sistema de archivos de IPF funciona de esta misma estructura. Bueno, ahora vamos a hablar de blockchain. En el año 2008, Bitcoin fue introducida como una moneda digital creada por el seudónimo Satoshi Nakamoto. La maravilla del Bitcoin no es la cantidad de dólares que han ganado y perdido las personas que han invertido en esta moneda digital, sino en la tecnología que se encuentra debajo del Bitcoin, que es blockchain. Blockchain es sencillamente un sistema de almacenamiento distribuido, donde cada bloque de información está almacenado en forma de cadena y funciona de la siguiente manera. Existe un bloque inicial que se llama el Genesis Block, y cada bloque que se une a esta cadena guarda el ID del bloque anterior. Ese ID se genera igual que los archivos de IPF, se genera aplicando una función criptográfica al contenido del bloque anterior. De esta manera, ustedes pueden imaginarse que no es posible modificar el contenido de esta cadena sin modificar todos los contenidos de todos los bloques. Y por ser un sistema distribuido que exige que toda la cadena se guarde en muchos nodos, es muy difícil manipular los datos, porque no solo tendría que calcular de nuevo el ID de cada bloque, sino que tendría que cambiar los datos de cada uno de los nodos en que se encuentre esta cadena. Adicionalmente, blockchain permite a partir de la tercera generación, de la segunda generación de blockchain, permite crear contratos inteligentes, smart contracts. Estos contratos son sencillamente contratos autoejecutables basados en protocolos informáticos, donde las reglas y las penalizaciones entre el vendedor y el comprador se encuentran entre las líneas de código. De esta manera se permiten realizar transacciones entre personas que no se conocen sin necesidad de tener una autoridad central o un sistema jurídico. Ok. Por tal razón, blockchain permite crear relaciones de confianza entre los nodos distribuidos. ¿Qué características generan esa confianza? Que es un sistema descentralizado, que utiliza seguridad criptográfica, que tiene tolerancia a fallos, que los datos, la integridad de los datos la podemos verificar y los datos no se pueden cambiar. Sin embargo, en blockchain existen algunos problemas. Uno de los principales problemas es el tamaño o la imposibilidad de guardar grandes cantidades de información. Por ejemplo, en el año 2009, la blockchain Bitcoin, de esta moneda digital, para poder correr un nodo de Bitcoin se necesitaba como mínimo 200 gigas de espacio en el disco. Esto se logró solamente en 10 años, o sea, se llegó a este tamaño en 10 años. Y estamos hablando de que Bitcoin solo logra procesar 7 transacciones por segundo, lo cual se aleja mucho a lo que hacen las tarjetas de crédito. Ahora, por tal razón, blockchain y IPFS son tecnologías complementarias, porque se podría, o sea, en blockchain yo no tendría que guardar la transacción, sino que podría utilizar un sistema distribuido que me brindara las mismas características de seguridad de blockchain, guardar la transacción, y en la cadena blockchain solo guardaría el ID de esas transacciones. De esa manera podemos asegurar la escalabilidad de la blockchain. Ok, ahora tomando en cuenta las características de estas dos tecnologías, nace la propuesta de crear una arquitectura de seguridad y privacidad para proteger las imágenes de los pacientes. ¿Cuáles son los requerimientos que tenemos para esta estructura? Los requerimientos son que las imágenes se almacenen en una forma encriptada, y utilizaríamos un tipo de criptografía asimétrica en la cual
se necesitan dos tipos de claves para poder desencriptar la información. Esto le da mucho más seguridad a nuestro sistema. Las imágenes se distribuyen de forma encriptada. De esta manera, no tenemos el riesgo que si la imagen es obtenida por una parte tercera, él no va a poder verla porque no tiene las claves. El acceso de imagen es administrado por el propietario. Él y solo él puede decidir qué instituciones pueden acceder al contenido de esas imágenes. Para accesar a las imágenes se debe solicitar siempre las claves del propietario. La clave pública del propietario se transfiere en una forma encriptada. O sea, para poder ver la imagen necesito una clave que la tiene el propietario. Para evitar el riesgo que esa clave la obtenga alguien durante la transmisión, esas claves deben transferirse también en forma encriptada. El acceso a las imágenes puede ser revocado, de tal manera que si dejamos cada vez que se quiera accesar a la imagen, se solicita la clave. Si la persona o la institución no tiene más acceso, lo que se va a hacer es que esa clave no se le envía más. Y el sistema me debe permitir hacer un monitorear qué personas o qué imágenes ha accesado cada institución. O sea, estos serían los requerimientos de nuestro sistema. Esta sería la arquitectura. Dentro de la arquitectura tendríamos una red privada IPFS, donde tendría mi sistema distribuido de archivos, donde estaría cada una de las instituciones que estaría generando los archivos. Y tendríamos una red privada blockchain. Cuando hablo de privada es que cada uno de los nodos que hacen parte de esta red solamente se escuchan entre ellos y solamente comparten datos entre ellos. Para darle más seguridad los podemos encerrar en una VPN. En la red privada blockchain, cada una de las instituciones puede ser un nodo blockchain si lo desea. O sea, lo que esto me permite es que en el momento en que se genera una transacción, todos los nodos de la blockchain hacen parte del proceso de decisión si esa transacción se comparte. Obviamente, entre más nodos de blockchain tenga, la red es mucho más segura porque es mucho más difícil cambiar la cadena o hacer un cambio en un bloque. Tenemos una capa que se llaman los smart contracts, que son los contratos inteligentes que generaríamos para poder transferir los archivos. Y la capa de abajo se encargaría de hacer todo el manejo de los derechos para poder accesar a esos archivos. Entonces, acá tengo como un pequeño ejemplo de cómo serían los tipos de contratos que tendríamos. Por ejemplo, si una institución quiere hacer parte de este sistema, lo primero que haríamos sería crear una transacción que le solicite a la blockchain hacer parte de este sistema. Este smart contract me permitiría, por ejemplo, tener una lista negra o una lista blanca de instituciones que posiblemente no deberían solicitar el permiso para entrar. Y él se encargaría automáticamente de hacer verificación sin tener una persona que hacer una acción para decidir esto. Si esta transacción se acepta, o sea que la institución haga parte de ese sistema, se generarían las claves y la institución sería creada con una transacción en el blockchain. Ahora, solicitar permisos de acceso sería el siguiente contrato. Cada institución debe solicitar, por ejemplo, la institución EAFI le solicita a la institución CES poder accesar a sus archivos. De esta misma manera, se crea la solicitud a la blockchain, se arranca un smart contract, el que también puede verificar una lista blanca o negra para decidir de forma automática si se le pueden dar esos permisos. Y si se acepta o se rechaza la transacción, esta se guarda en la blockchain. Perdón. Ahora, el último contrato inteligente sería solicitar claves para ver los archivos. O sea, aquí funcionaría de tal manera. La institución EAFI solicita los archivos,
los tiene, pero encriptados, o sea que no los puede ver. Entonces le enviaría una transacción al blockchain, llamaría el contrato inteligente solicitar claves, para poder obtener la clave pública del CES y poder ver los archivos. Este contrato se ejecuta y se verifica si realmente AFI tiene derechos de ver esos archivos. Si los tiene, lo que hace el CES es que le envía su clave pública, pero la clave pública es encriptada usando la clave pública de AFI. De esta manera, al AFI recibir su clave, la clave pública del CES encriptada, él y solo él la puede desencriptar porque él posee la clave privada. De esta manera estoy evitando que la clave para desencriptar los archivos se transfiera de una forma insegura. Y finalmente, al AFI tener la clave pública del CES, puede desencriptar los archivos. Ok, perfecto. Este es común, sin entrar en muchos detalles técnicos, es más o menos la propuesta que queremos para poder asegurar la privacidad y la protección de estos archivos. Okay. Perfecto. Bueno, queríamos hacer como una demostración. Wyber, ¿tú sí lograste conectarte a la VPN? Tienes que activar tu micrófono porque no te escucho. Lucía, yo creo que tienes que activar el micrófono porque no escucho a Wyber. No le veo micrófono en el hardware. Ok. Entonces tenemos a Hyper con una llave privada. No sé si te toca por WhatsApp para poner. Bueno, espera. Yo le escribo entonces a Wyber. Pero él está listo. Lo que no tiene es micrófono porque yo vi que está listo ya. Yo le escribo a Wyber. Está en Kaisala. Diana, mientras tanto, a mí me gustaría que le aclararas a todos ya en español. Llave pública, llave privada, para que entremos en situación. Como si fuera para la abuelita. Claro. Bueno, o sea, la idea de eso es, o sea, cuando yo encripto un archivo, existen dos sistemas de encriptación. Existe un sistema en que solo utilizo una clave. El problema es que para que otra persona pueda desencriptarlo, tengo que mandarle esa clave. Entonces, el problema de seguridad ocurre en el momento en que yo estoy transfiriendo una clave, porque podría ocurrir que una tercera persona accediera a esa clave. Entonces, por eso se usan las claves asimétricas. Las claves asimétricas es que yo encripto un archivo usando ambas claves, una pública y una privada. Si alguien lo quiere desencriptar, necesita ambas claves. O sea que yo solamente tengo que transferir una de ellas. En general uno puede pensar, cuando uno tiene una cuenta de banco, la clave pública es el número de la cuenta, que todo el mundo lo sabe, que el banco lo puede saber. La clave privada es como el passport que uno le da para poder sacar dinero en el banco. Una pregunta, ¿sí me escucha? Sí, ahora ya te estoy escuchando, Guay. Oh, vale, no sé qué estaba pasando con los audífonos. No te estábamos escuchando. Bueno, por Slack te mandé eso. El hash. Perfecto. Perfecto, sí, listo. Entonces, Diana, sobre la clave asimétrica es algo similar como hace Bancolombia con la clave dinámica. Que yo tengo una clave, pues obviamente yo tengo una clave que ingreso a las cuentas bancarias. Y para las transacciones tiene una cuenta adicional que él la va generando automáticamente, inclusive la hace por la aplicación del celular. Y únicamente me permite hacer, por ejemplo, una transferencia o cualquier otro, o un retiro, siempre y cuando tenga esa clave dinámica en mi poder. pero bueno, pero es diferente porque esa clave dinámica se genera cada vez que tú vas a hacer la transacción. O sea, tú tienes una clave normal y la otra se genera cuando vas a hacer la transacción. Entonces, esto es diferente. O sea, esta clave, la clave pública y la privada no cambian. Okay. La diferencia es que la única que yo transmito es la clave pública. Por ejemplo, el ejemplo, que lo voy a volver aquí a poner.
Lo voy a describir para que más o menos entiendan. Acá lo tengo. Un segundo. Ok, perfecto. Por ejemplo, acá yo tenía cómo funcionaría. Por ejemplo, la institución EAFI desea acceder al contenido de los archivos de la institución CES. Entonces, se envía la transacción y EAFI envía su clave pública. Entonces, el CES recibe la clave pública de EAFI y utilizando la clave pública de EAFI encripta su clave pública. O sea, en este momento lo que queremos es proteger la clave pública del CES. Esta clave pública del CES encriptada se devuelve a EAFI. Con las claves asimétricas, para yo poder desencriptar algo, necesito ambas claves. Entonces, con la clave pública de EAFI y su clave privada, ¿puedo desencriptar la clave pública del CES? Solamente EAFI. Entonces ya tengo la clave pública del CES. Y la transferencia fue de forma encriptada, o sea que no hubo un problema de seguridad. Ahora, teniendo la clave pública del CES y ya habiendo adquirido el archivo del CES que estaba encriptado, puedo usar la clave pública del CES para poder desencriptar ese archivo. O sea, ¿Y cómo se verifica que un usuario que tenga la clave pública, por ejemplo, de AFID, solicita la información? ¿Cómo se verifica que no sea, que sea directamente la institución y no sea otra persona? Porque, o sea, lo que hacemos es, yo le mando la transacción a la blockchain y él verifica que esa persona tenga, o sea, que esa persona realmente tenga el permiso para poder acceder a esos archivos. Y obviamente solamente, claro, como son unas redes privadas, solamente esos nodos podrían compartir entre ellos. O sea, no se permitiría que otro nodo adicional entrara a esa red. Ok. Y necesitaría la clave privada para desencriptar ese archivo, así lo reciba, por error, por ejemplo. Claro, sí, esa es la ventaja de utilizar esa encriptación asimétrica, que solamente lo puede desencriptar la persona que tiene esas dos claves. O sea, aquí hay dos cosas que hay que asegurar. Una, el archivo está encriptado y se envió encriptado. En algún momento voy a tener que mandar una clave. Entonces, esas claves también se están mandando encriptadas para evitar que se puedan, o sea, porque al transferirse, así estemos en una red VPN, podría ocurrir que esa transferencia es por internet, alguien podría obtenerla, por eso debe ser siempre encriptada. ¿Sí te quedó un poquito más claro? Sí, ya. Ok. Gracias. Bueno, tengo el ejemplo de... dime. Ana, entonces, a ver, como para repetir, pues yo con mi necesidad docente. Entonces, nos vamos a encerrar, o sea, en un escenario posapocalíptico que todos los comités de ética nos dejen. Nos encerramos en una VPN. En español, para los no ingenieros, ¿qué es una VPN? O sea, una VPN es, o sea, yo, por ejemplo, en mi empresa tenemos, o sea, en este momento todos estamos haciendo home office. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder trabajar con el sistema de mi empresa, me tengo que conectar a esa VPN. Es como un túnel que me permite a mí y solo a mí poder accesar a la red de la empresa. Para poderlo hacer, obviamente me debo identificar, existen credenciales, tengo un password. Por ejemplo, nosotros utilizamos como un token que es parecido a la clave dinámica que tiene Bancolombia, es que cada vez que me conecto, en mi celular me aparece un número, yo se lo adiciono, ese es como el segundo factor de autentificación que realmente yo recibí en mi celular ese y ya me puedo. Entonces, lo que hace es, o sea, obviamente, cuando te conectas a una VPN, es una conexión de internet, pero es como un túnel entre tú y tu empresa. Y acá sería un túnel que existiría entre EAFI y el CES, EAFI y cada una de las instituciones que se conectan.
Entonces sería una red privada, porque VPN es como una red privada virtual, pero el nodo central supondríamos que es EAFIT y es punto a punto entre EAFIT y las instituciones, no entre las instituciones. Sí, claro, Solo o sea, es con sería EAFIT, sería básicamente esa sería la primera infraestructura. sí. Dentro de la VPN, la red privada virtual, entonces es donde vamos a trabajar el sistema de protección de los datos. O sea, entonces primera cosa, tenemos nuestra VPN y segunda, vamos a diseñar la solución o esta solución propuesta para transitar con los datos. Es eso más o menos la primera capa, ¿cierto? Ahora, la clave pública y la clave privada, me parece importante que quede muy claro para todos, pues porque tenemos gente de todas las áreas, que es un ejemplo de clave pública y un ejemplo de una clave privada. O sea, cómo se materializa eso. Ya queda un poquito más claro para todos que al establecer una VPN tú tienes que autenticarte y vas a tener un procedimiento de seguridad para poder ingresar a esa red. Es decir, nadie se va a poder conectar desde el laptop de la casa. Más o menos en eso se traduce. Ahora, estando dentro de la red, ¿cómo funciona o cómo sería un ejemplo de red pública y de red privada? O de la clave pública y la clave privada. O sea, por ejemplo, el ejemplo más fácil que se me ocurre en la cabeza es, por ejemplo, la cuenta bancaria. O sea, el número de mi cuenta bancaria es la clave pública, la que todo el mundo tiene. El passport es la clave privada. Para yo poder entrar a mi cuenta, tengo que combinarla las dos. Y esto le da más seguridad al sistema, de que necesito dos claves. ¿Se queda más o menos claro? Yo creo que sí, alcen la mano los que no tienen claro. A ver, para que sigamos. Juan. No, bien, bien. Perfecto, bueno, queríamos hacer un último ejemplo que funcionó este fin de semana, esperemos que también funcione hoy. Vamos a ver, Wyber, ¿tú me mandaste el ID? Sí, está en el chat de Slack. Porque no lo veo. Uy. Incluso en Kaisala te lo mandé. Bueno, me voy a fijar en Kaisala. Un segundo. Ok. Ya vamos a ver toda la pantalla, Diana, creo. Sí. No, es que quiero compartirle, o sea, lo que hicimos este fin de semana es que configuramos una red VPN entre dos computadores que tengo en mi casa, mi computador personal, un Raspberry y el computador de Wyber. Entonces, yo configuré esa red en mi casa, Wyber se conectó y lo que hizo Wyber fue adicionar un archivo por IPF y yo lo pude accesar desde acá. Entonces, es lo que quiero ver. Wyber, ¿será que me lo vuelves a mandar? Porque yo me quedé ahí con una dudita y es cuál era el rol del Raspberry en la VPN. ¿Era simplemente como para tener un dispositivo más en la red o es que el almacenamiento lo estaban haciendo ahí? Es un nodo más, o sea, Okay. De las cosas que fueron más interesantes para mí al trabajar con IPF es que es un sistema robusto, pero se puede instalar en dispositivos de pocos recursos. Entonces, sencillamente lo tengo ahí para tener un nodito más que haga parte de mi red y poder hacer test. Ay, ya me queda clarísimo. Muchas gracias. Wyber, no veo o sea, necesito el hash, el ID. No te ha llegado, ya te lo mandé varias veces. Lo último que veo es, Diana quiere hacer el demo, el último mensaje que veo en... Yo también veo eso. Y va la aclaración que está en Alemania uno, en Barranquilla otro, y ¿qué más? Bueno, yo creo que hasta ahí vamos. Creo que lo encontré. Entonces voy a compartir de nuevo. Bueno, lo voy a mover acá. Este es... La terminal que se encuentra a mi derecha es mi Raspberry, la terminal que se encuentra a mi izquierda es mi computador. Para hacer un archivo, sencillamente le digo ipfcat y
Wyber me envió el ID que él generó y lo voy a guardar. Ay, es que es una maravilla porque es puro manejo de sistema de archivos. Ahí lo único que está haciendo es hacerle un cat en la fila de un archivo. No hay que manejar nada diferente. ¿Qué es esa maravilla? Pero era lo que te había dicho, la ventaja es que tiene librerías en muchísimas lenguas de programación. O sea que la puedes hacer en Java, en JavaScript, en Go, en Python. Entonces, ahora ya bajé la imagen, entonces la voy a buscar. La guardé en mis proyectos. Diana, pero expliquémosle a todos. Desde Barranquilla te mandaron una imagen. Una imagen. La acabo de recibir y ya la voy a abrir para mostrarle a Wyber que él me confirme que sea realmente la imagen que él me mandó. Busco aquí exactamente. En proyectos, Kubernetes. Y la tengo en el test. ¿Esto fue lo que me mandaste, Wyber? ¿Wyber? Esto fue lo que me mandaste. Está muteado, pero está alzando los 2 pulgares. O sea que sí es, perfecto. Desde aquí va a mandar una imagen más. Sí, esa es. Perfecto. O sea, es así de sencillo como escribir IPF add imagen y ya luego yo la recibo. El siguiente test que vamos a hacer es con encriptación, que ya seguía la siguiente parte. Que encriptemos esas imágenes, eso no lo haríamos hoy porque estamos trabajando en ello, sería encriptar esas imágenes, mandarlas y obviamente medir que se transfieran en un tiempo adecuado, que las podamos abrir sin problemas. Y ese es nuestro ejemplo. Diana, a mí me surge una inquietud ahí, pues es más como desde mi desconocimiento y de pronto porque no alcancé a entender todo, pero creo que entendí una parte, a ver si es. En este caso, si nosotros fuéramos a hacerle blockchain, no lo haríamos directo a la imagen. La imagen simplemente se guarda encriptada y a lo que le hacemos blockchain es al hash de la imagen, no a la imagen per se. No, o sea, la idea de blockchain es sencillamente manejar todo el manejo de derechos de acceso a los registros, por decir algo. O sea, yo en blockchain sencillamente guardo el ID de la institución y los permisos que la institución tiene. O sea, que tengo como un mapping que dice, la institución EAFIT puede acceder a las imágenes de la institución CES. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Como el CES, hay un túnel VPN entre EAFIT y el CES siempre puede bajar las imágenes usando IPFS, pero esas imágenes están encriptadas. Entonces, lo que tiene que hacer EAFIT, o sea, obviamente se escribe una aplicación que le dice al blockchain, tengo permisos para poder desencriptar la imagen. Si los tiene, se genera una transacción, esa transacción solicita, o sea, hace el cambio de las claves que se necesita para que EAFIT obtenga las claves para desencriptar. Y lo que se hace en la blockchain es que se guarda esa transacción. O sea, blockchain me va a servir para tener todas las transacciones, o sea que al final yo puedo saber, EAFIT accedió a esta imagen, a esta otra, a esta otra, a esta otra, EAFIT tiene permisos para hacer a institución a otra. Como lo que yo les hablé de los contratos digitales, yo puedo tener, por decir algo, listo. Vamos a decir que todas las instituciones, por decir algo, si queremos tener un sistema que permita que otras instituciones en Colombia se adhieran, digamos, vamos a tener un contrato que diga, todas las instituciones que sean hospitales van a poder acceder al sistema. Entonces, ese contrato va a tener esas reglas y va a permitir que cuando una institución que sea un hospital, y tendremos que mirar qué reglas se pediría, no sé, un NID o un documento, entonces se dice, ok, estas instituciones podrían acceder a los archivos. O sea, la blockchain la estamos usando únicamente para manejar los permisos de acceso y tener todas esas transacciones para poder hacer un seguimiento, qué imágenes se han transferido o qué imágenes ha accesado EAFIT. Y IPFS lo estamos usando para guardar los archivos de forma encriptada y transferirlos.
sea, Perfecto, perfecto. O sea, lo que queda en los bloques son las acciones alrededor de los archivos, no los archivos per se. Ok, claro, y te hago una pregunta. Y finalmente lo que me permite IPFS es que además del sistema de archivos, me articula fácilmente esa capa de blockchain. sí, o sea, ellos trabajan muy bien juntos. Ok, perfecto, perfecto. Me queda muy claro el panorama. La misma seguridad que yo tengo en IPF con los archivos de seguridad que no se pueden cambiar, que existe un ID, lo tengo también en blockchain. Entonces pasan muy bien esas dos tecnologías juntas. Muchas gracias. Otra pregunta. David, muchachos, ¿qué más tiene preguntas? Yo quisiera como recapitular entonces cuál es el reto nuestro, ¿sí? Desde lo médico hasta lo ingenieril. La razón por la cual para nosotros es tan importante tratar de proteger todos estos datos y esta información es que son imágenes médicas. Entonces, la meta final es proponer un sistema de teleradiología que esté obviamente centralizado en el campus y que atienda las necesidades de diferentes entidades de salud del país. Es obvio que sin garantizarle a un comité de ética que el tránsito de las imágenes que ya estarán anonimizadas ha de ser seguro, no pudiéramos de ninguna manera transportar datos ni información de un hospital a una institución que no sea el hospital. Eso es claro para nosotros. Entonces, la función de esto es garantizar que las instituciones que se conectan al sistema de teleradiología, además de estar en una red virtual privada, están enviando la información de manera segura. Este no es un sistema que tenga defensa, pero tiene seguridad. Y las claves públicas y privadas, como mencionaba Diana, están regidas por un elemento contractual. O sea, no es que cualquier institución tiene acceso a la red solamente con decir, venga, yo quiero. En este momento, nuestro proyecto está constituido por ciertas instituciones y solamente esas instituciones y sus departamentos de tecnología, en el momento que sea adecuado, tendremos que articular estas redes. Ahora, el reto investigativo científico-técnico es que, como mencionó Diana, nosotros vamos a articular estado del arte, porque es prácticamente los desarrollos recientes de Diana, en configurar un sistema que nos permita enviar y recibir la información encriptada. Entonces, yo quiero como que luego, dentro de una semana, trabajemos en las siguientes cosas: en codificación, en anonimización, en encriptación, y en todas esas diferencias o esas que parecieran ser lo mismo, pero no son lo mismo, que estamos construyendo para proteger la información, el conocimiento y los datos que se están trabajando. Es como construir diferentes bloques de defensa alrededor de lo que nosotros tenemos para preservar la seguridad de la información. ¿Cómo estamos ahora? Estamos muy artesanal. Afortunadamente ahí están los médicos que están trabajando con nosotros, porque los radiólogos están en otra reunión con Emanuel, y pues ellos básicamente están accediendo a las imágenes y en este momento estamos queriendo guardar esas imágenes, y el primer sistema básico que tenemos para protegerlas va a ser encriptar unos discos duros. O sea, vamos a tener que codificar el disco duro y encriptar el disco duro para proteger en el caso que alguno de esos discos se pierda, o sea, que nadie por accidente pueda recuperar las imágenes. Pero esto es una manera fuera de línea, muy artesanal, confiando en la capacidad, pues, de nosotros como seres humanos de preservar esa información. Esto que acabamos de hablar no es
no es ya escrito sobre piedra, pues es un trabajo en el que tenemos que progresar. Y la semana que viene, o espero lo más pronto posible, que está Juan Carlos Quintero, vamos a tener las máquinas que el proyecto adquiere para las instituciones. O sea, no vamos a pedirle a la institución que nos dé una máquina que pueden necesitar para otra cosa, sino que nosotros como proyecto solicitamos y adquirimos las máquinas que van a estar dentro de esta red. Y pues vamos a trabajar fuera de las instituciones en establecer, garantizar, preservar y solidificar estos desarrollos. No sé los médicos qué preguntas tengan, ojalá tengan muchas. De todas maneras, sí, es importante que pregunten, hablen, digan, que cualquier cosa, nosotros, que este es el equipo de ingeniería, de arquitectura y el equipo de modelado, que ese es otro de los seminarios que vamos a trabajar, no solamente el problema de preservar los datos, sino de cómo trabajar con los datos. Es un problema para nosotros muy difícil de resolver, pero estamos queriendo hacer. Entonces, pues por favor, no sé, tómense el tiempo que quieran para hacer preguntas si tienen. Buenas tardes, mi nombre es Winston Arrazola. Pues yo realmente no tengo muchas preguntas ahora, porque pues mucho de lo que ustedes como ingenieros hablan, pues para otros médicos es como desconocido. Pero pues sí me interesa mucho lo del blockchain, y realmente es tener en cuenta que los datos de los pacientes van a estar seguros. Para nosotros como médicos eso es muy importante, porque todo eso tiene implicaciones legales. O sea, no sé si una historia se pierde, a nosotros como médicos nos pueden demandar. O sea, simplemente por ese hecho. Entonces, realmente sí es muy importante que los datos estén protegidos, porque pues para la gente normalmente pues no tiene mucha importancia que alguien encuentre o describa los datos, o que alguien se encuentre una historia clínica, pero una historia clínica perdida para un médico o para un hospital es supremamente grave. Entonces sí es muy importante que los datos estén protegidos. Pues no, de ahí para adelante, pues estoy dispuesto a lo que sea que ustedes necesiten. Si tienen dudas respecto al área médica, con toda confianza y con toda seguridad, estoy presto a que me llamen, a que me escriban, no tengo problemas con el horario, así que pues un gusto haberlos conocido. Gracias. ¿Qué se nos hizo Alejandro? Sigue mal. Gracias, Winston. ¿Qué se nos hizo Alejandro? Aquí estoy. Ah, bueno, ya está vivo. Bueno, entonces es que estaba esperando a ver si iban a opinar. Muy interesante lo que proponen. Los datos clínicos, como dijo el doctor, son muy importantes no solamente para nosotros, sino para el paciente, porque realmente los dueños de los datos clínicos son los pacientes y los custodian las instituciones. Entonces, una brecha de seguridad que pueda pasar en este proyecto puede ser, pues, que puede tener consecuencias no solamente legales, pues, sino ir un poco más allá. ¿A qué me refiero? Ahora están buscando mucho las bases de datos de pacientes con COVID. Los están buscando demasiado extraer los datos, porque ahorita pues está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, entonces eso necesita datos para entrenar los modelos, y entonces a la institución donde yo trabajo han llegado muchas solicitudes y han planteado pues varias investigaciones, y la verdad ha sido pues, por ejemplo, este proyecto fue de los poquitos que logró pasar, porque la institución nos está protegiendo mucho. Entonces, decirles a ellos que ustedes están montando todo pues como unas capas, como decías vos, para proteger los datos, eso le va a dar mucha seguridad, pues no solamente a las instituciones, sino a los pacientes. Y hay otra cosa ética de esto, y es como el uso prospectivo de los datos. Por eso es que en la institución de nosotros nos pidieron el consentimiento informado. ¿Qué es eso? Una cosa es yo tomar datos clínicos para hacer un estudio descriptivo y hablar sobre epidemiología descriptiva. Otra cosa es utilizar los datos como un medio para poder realizar predicciones en tiempo real. Eso es como un uso prospectivo de los datos.
Y a nosotros, por ejemplo, nos solicitaron que hiciéramos un consentimiento informado a cada paciente con COVID. Entonces, estaba hablando precisamente con Emanuel esta mañana sobre cómo hacer, pues, como para guardar esos consentimientos informados, porque los consentimientos informados, pues, están con la firma del paciente y en caso que haya más adelante cualquier solicitud, porque cualquier persona puede decir, bueno, ustedes están utilizando mi tomografía para esto. Entonces, saber que el consentimiento informado que generamos si está bien guardado, si está custodiado, no ha sido alterado, utilizando pues la tecnología de blockchain, sería pues algo muy, muy novedoso. Entonces, de verdad que felicitaciones, muy impresionado. Hola, ¿me escucharon? Sí, sí. Sí. Perfectamente, perfectamente. Diana está muy feliz, es que ella casi no habla. Estoy esperando preguntas. No sé, o sea, obviamente no quise como entrar mucho en los detalles, porque, claro, son cosas muy técnicas, pero, o sea, no sé si de pronto quieren que les explique algo más. Yo tengo algo que decir. A ver, en medicina, la parte pues de la custodia de las historias clínicas y el acceso a las historias clínicas no solamente son las imágenes, porque nosotros estamos usando también datos clínicos, pues las bases de datos. Es una pregunta que puede ser muy básica, pero ¿eso van a ser blockchain solamente sobre el archivo o también sobre el dato? Porque una cosa es, por ejemplo, si alterar un dato, por ejemplo, ¿qué pasa en medicina? Hacen un estudio y entonces dicen que tal medicamento funciona para esto, pero entonces van y miran los datos y a veces salen en las revistas médicas que los autores de las investigaciones de forma pues poco ética alteran los datos o las bases de datos donde hicieron la investigación para generar un desenlace ficticio. Entonces, pues obviamente con esta tecnología pues se protege el archivo, pero mi pregunta es si se protege el dato, por ejemplo, si el paciente es fumador o no, que es uno de los datos que estamos recolectando. Entonces, podríamos decir, accedieron al sistema, sí, pero podríamos decir, accedieron al sistema, pero ¿se alteró el dato o no se alteró el dato? Es la pregunta. O sea, teóricamente lo que hace, o sea, cuando tú tienes un archivo, o sea, los archivos en general no se guardan en blockchain, o por lo menos en la propuesta que nosotros estamos dando, sino que lo estamos guardando en este sistema distribuido de archivos IPFS, que él me permite que cuando yo adiciono ese archivo, él se guarda en el sistema de IPF, es un sistema especial en el computador, y le genera un identificador. Con ese identificador tú siempre vas a poder saber si ese archivo se modificó. Ahora, el identificador es una función criptográfica que no tiene reversa, o sea que no podrías devolverte a saber cómo era el archivo original. Entonces, inicialmente solamente puedes saber que el archivo se modificó. Lo que se puede hacer es, como es un sistema distribuido de archivos, cada vez que alguien lo solicita, ese archivo se guarda. Obviamente, en nuestro caso, lo vamos a guardar de forma encriptada para que solo las personas que tengan las claves lo puedan ver. ¿Qué significa? Que tú, si ese archivo está, si tenemos 10 nodos IPFS y alguien modificó 2 nodos y el archivo se distribuyó en los otros 8 nodos, tú vas a poder verificar si alguno de ellos es el archivo original, porque tienes el archivo, le aplicas una función para mirar si pasa con ese ID que tú tienes, o sea que en ese caso tendría la posibilidad de recibir el archivo original. ¿Sí es más o menos claro? Sí, sí. Es que, a ver, es que hay unos estudios, por ejemplo, en radiología, donde hacen, creo que se llama ataque adversarial, pues perdón, no mantengo el término muy bien, y es que modifican la imagen y entonces generan tumores y comparan, por ejemplo, los tumores generados por inteligencia artificial con los radiólogos, pues, y les preguntan si son capaces de distinguir entre un tumor generado por inteligencia artificial y un tumor real. Y no son capaces de distinguir
conseguirlo, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué me preocupa a mí? Entonces, entendí, fue al archivo y se puede recuperar los archivos. Está un poquito mala la comunicación. Sí, eso iba a preguntar, ¿solamente a mí o se le dañó? No te escuchamos, Alejandro. Alejandro, se entrecortó. Ya, hola. Hola. Señora, señorita, qué pena con ustedes que yo en este momento tengo un examen final al que atender. Entonces me he de retirar. Muchas gracias por todo. Diana Weiner, muchas gracias por la presentación. Diana Weiner, muchas gracias por la presentación, el ejemplo, muy enriquecedor, muy educativo, muy bacano y súper emocionado de que eso esté tan avanzado. Muy bacano. Ya estaremos hablando entonces para que lo empecemos a implementar ya dentro de las máquinas que vamos a tener. Perfecto. Listo, los dejo que por el examen final. Muchas gracias. Alejandro, ahora sí te escuchamos. Que estén muy bien. Alejandro, chao, Miguel. Gracias, Alejandro. ¿Hasta qué parte me escucharon? Es que como se cortó bastante. La toca subirse al tercer piso. Les comenté, pues estaba hablando sobre medicina, pues ahorita el impacto pues de los datos clínicos es muy relevante, porque modificar un solo dato puede modificar el resultado de toda una investigación, y nosotros nos basamos en investigaciones, ¿cierto?, para tomar decisiones. Entonces, a ver, como les dije en el argumento, pues en la anterior intervención, y cuando hay investigaciones donde modifican pues de forma poco ética las bases de datos para poder generar un desenlace ficticio, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de blockchain, la pregunta que hice fue, bueno, si se modifican el archivo, pues entendí que se van a tener las versiones anteriores de los archivos, pero no se va a poder saber qué punto se modificó. Es la pregunta. Sí, o sea, teóricamente, si tú guardas el archivo en solo un computador, o sea, imagínate la red IPFS o blockchain, son diferentes nodos. Cuando se cambia el archivo, tú puedes siempre saber, ok, fue modificado. Ahora, el problema es que no puedes devolverte a recuperar el archivo original. Lo que se puede hacer es que los archivos que se generan, que es la táctica que utiliza blockchain, se distribuyen en muchos nodos, que es lo que hace blockchain. O sea, blockchain, la seguridad es que es una cadena que se distribuye en todos los nodos que pertenecen. O sea que para hacer el cambio de un nodo, de un archivo, hay que cambiar ese archivo en todos los nodos que él pertenece. Entonces, si lo que uno quisiera es completamente asegurar que un archivo no se cambia, o si se cambia, siempre poder volver al archivo original, lo que te debe hacer es que ese archivo se distribuya en muchos nodos. De esa manera siempre vas a poder llegar al archivo original, porque lo haces más difícil. O sea, si alguien quiere cambiar, tendría que cambiarlo en todos los nodos. Diana, yo creo que la inquietud de Alejandro tiene que ver, yo lo voy a decir de manera no políticamente correcta, Alejandro, me lo va a permitir. Si hay un dato acompañando una imagen, ¿sí o qué? Escenario número 1. Entonces, la diferencia entre nosotros y el resto del mundo que está queriendo hacer esto es que estos manes lo que quieren es coger un montón de imágenes y entrenar un sistema ahí que haga 3 o 4 pendejadas, pero nuestro valor agregado es que estamos haciendo un estudio clínico en el que no solamente la imagen es un elemento de valor, ni solamente la interpretación radiológica, sino el dato que acompaña el cuadro, ¿cómo se dice, Alejandro? El cuadro clínico. Me corrigen si cometo errores de léxico ahí porque no es mi área. Entonces, Alejandro, lo que le preocupa es que al archivo de Excel, digámosle así, al archivo de Excel, porque lo están haciendo en archivo de Excel, alguien viene y le cambia, dice Olga Lucía Quintero, fumador, no fumador. O sea, que me altere el estudio, porque un cambio de 1 o 0 en ciertos datos puede cambiar la capacidad de generalización del estudio clínico, porque estamos hablando de imágenes y comorbilidad.
Y la comorbilidad ellos la están trabajando con diferentes variables. Me imagino que es diabetes, hipertensión, bueno, en fin. Entonces, de pronto lo que Alejandro quiere es que le garanticemos, o sea, yo lo veo como un nuevo requerimiento y reto para nosotros, que le garanticemos que el archivo que ellos metieron el día de la fecha de la hora, nunca más nadie pueda modificar. O sea, la forma de garantizar eso es distribuir el archivo en muchos nodos. Porque, o sea, un disco duro, por ejemplo, YPF ocupa un pedacito del computador. Un hacker, una persona puede llegar y modificar. Lo mismo que blockchain. O sea, blockchain es una cadena que tú la puedes modificar. La seguridad de blockchain se basa que es una cadena que está copiada en muchos otros computadores. O sea, que para cambiar algo hay que cambiar todos los computadores. Y si el 51% de los computadores dice, este archivo es así, y el 49% dice que no, el 51% tiene razón. O sea, esa es la única forma de asegurar que un archivo no se cambie. Ahora, o sea, estamos en manos del elemento ético de la investigación. O sea, por ahora estamos en manos de los médicos, que la información que se guarde como está en un computador o en un disco duro y todavía no estamos montados en el sistema de archivos nuestro, estamos sujetos a que nadie más vuelva a modificar ese archivo al día de hoy. Pero en el futuro, si tuviéramos que en un escenario, o sea, llega, no sé, se va a Razola para el Chocó, y entonces está por allá pegado del Chocó y se conecta y mete los datos, que es como el escenario que le preocupa a Alejandro, mete los datos, metió el dato. Inmediatamente, pum, metió el dato, sería distribuirlo de manera tal que después de que lo metió y le dio enter, bailas, eso no se vuelve a modificar. Eso es lo que tú quieres, Alejandro, ¿cierto? Pues en realidad es como, sí es eso, o sea, que la base de datos no la modifique alguien diferente pues a la fuente inicial de los datos. Ese es el valor que pienso yo que le puede dar el blockchain al estudio. O sea, lo que se puede agregar en esa distribución es que la distribución sea con datos encriptados. O sea, estamos distribuyendo, pero los datos están encriptados, o sea, que asisten muchas máquinas, no se puede acceder al contenido, pero tenemos los datos distribuidos, o sea, que podemos acceder siempre o podemos verificar cuál es el archivo original. Entonces nos va a tocar encriptar y distribuir. Por eso es que me gustaría que la próxima trabajemos sobre esos conceptos, sobre codificación, anonimización, encriptación, distribución, porque vamos a tener que montar todos esos muros en la protección de eso. O sea, esa es mi siguiente tarea, montar la encriptación. Sí, la encriptación está en la lista de tareas del equipo de trabajo. Oiga, yo tengo una pregunta. Ahorita el doctor Alejandro estaba hablando sobre los consentimientos informados y yo no sé si de pronto haya forma de que los pacientes tengan una firma digital del consentimiento informado y de una vez quede grabado en todos los archivos, porque así pues no se va. Ay, se perdió. ¿Se cortó? No, yo... Ok, o sea que de esa forma, si logramos que el consentimiento informado quede con las mismas imágenes, no vamos a tener la posibilidad de que se nos pierda, de que se pierda, ¿sí me hago entender? Porque es que en este momento con lo que nosotros estamos haciendo no va a haber un archivo físico como tal. Entonces, pues posiblemente el archivo, el consentimiento informado que se firma en el hospital, quedaría en el hospital, pero para nosotros, si pudiera quedar con las mismas imágenes, pues sería mucho más cómodo y más seguro. Eso podría ser factible, que tenga firma digital o que se ponga la huella del paciente o alguna cosa de esas generando la autorización o en la firma del consentimiento informado. Buenas tardes, Winston, ahí aprovecho y te doy una respuesta parcial a eso, ¿cierto? Uno, cuando está en un comité de ética y uno va a solicitarle un consentimiento informado al paciente, puede ser, cuando el paciente va a ingresar al estudio,
es cuando uno le pide consentimiento informado al paciente para que participe en ese estudio. Como nosotros aquí no estamos haciendo un reclutamiento directo de pacientes, sino que estamos tomando un convenio con cada institución, y el doctor Alejandro ahorita pues me puso a pensar en eso cuando él mencionó lo del consentimiento informado. Algunas instituciones, cuando el paciente llega a urgencias, cuando llega a consulta externa o alguna cosa, usualmente las instituciones les hacen firmar un consentimiento informado general. Las clínicas universitarias o las instituciones grandes, aparte pues como de la política de tratamiento de datos y el consentimiento informado general, algunas instituciones agregan un texto, palabras más, palabras menos, que puede decir lo siguiente: autorizo a la clínica X o al hospital X para la custodia, conservación de mi historia clínica, además para que sea consultada cuando se requiera en los procesos, en los diferentes procesos, docencia, investigación y o auditorías en salud. Entonces ahí nos tocaría evaluar con cada institución si tiene un párrafo similar a eso. Con eso quedaría saldado lo del consentimiento informado, porque realmente si vamos a entrar como dentro de la categorización de estudios clínicos, realmente el riesgo para el paciente es nulo o mínimo según la clasificación, porque realmente nosotros no vamos a hacer ninguna intervención en los pacientes. Lo único que tenemos que tener claro es el manejo de los datos, y eso es lo que se está haciendo con cada comité de ética de las instituciones donde estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, nos tocaría pues como ya hablar puntualmente con Emanuel, que es el que ha estado como hablando con cada institución, y mirar ellos cómo están manejando puntualmente este dato. José, yo hice haciendo el curso de 4 horas, como de 20 horas que hicimos la semana pasada. De 45 minutos. Eso fue un engaño. No, pero los 45 minutos era la evaluación, pero ellos al principio decían que el curso puede tomar de 3 a 4 horas. Emanuel nos engañó, le dije yo, nos engañó a todos, pero realmente ahí hubo un tema que me parece importante. Si bien hay que proteger la privacidad y la confidencialidad de la información, sí, hay que cuidar que en futuros estudios derivados a el impacto del uso de esa información o en futuros estudios no se pueda volver a reconstruir la información original del paciente. Eso me quedó grabado a fuego, porque una de las cosas importantes es codificar el paciente. Claro. Y luego intentar desacoplar variables que permitan en un estudio posterior, no sé, vamos a asumir cualquier cosa, Alejandro y los médicos, como que terminamos de hacer este trabajo, hacemos este trabajo, pero más adelante resulta que los datos que ustedes recogieron sientan hipótesis para estudiar, no sé, alguna cosa, pis, pis, pus, pis, 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 pis. Sí. Y resulta que hay una evidencia que encontramos de los datos, pero puede ser que el impacto de eso que encontremos pues sea muy alto en otros aspectos sociales, económicos, en fin. Entonces, una de las cosas que decía ahí era que debiéramos garantizar que en estudios subyacentes a no fuera posible reconstruir la identidad del paciente, a menos que dejemos desde el principio claro que toda esta información va a poder ser utilizada para otros estudios clínicos relacionados. Entonces, ahí yo creo que me parece al lugar que intentemos ver qué tipo de consentimiento informado está haciendo ahora la institución de Alejandro, porque eventualmente es un consentimiento informado asociado únicamente a esta investigación y o a cualquier otro procedimiento para poder establecer muy bien cómo manejarlo a nivel interinstitucional. Claro. Porque lo que sigue, Alejo, y los médicos de diferentes lugares, es que estamos todos con la voluntad de hacer un proyecto y el compromiso, pero nos vamos a constituir como una alianza. O sea, no solamente ciertas instituciones para hacer un proyecto, sino una alianza que va a contar con su propio comité de ética, con sus propios comités. Y por ahora, de lo que yo vi de ese curso, tendríamos que tener separados los consentimientos
separados físicamente y también separados de la información en este momento. Si digitalizamos los consentimientos y asociamos los consentimientos con número de historia clínica y con código de paciente, ya entonces digitalmente sí podemos proceder a lo que Alejandro nos plantea, o sea, proteger y vincular todos estos datos juntos. Pero yo creo que eso es un paso siguiente que tenemos que tener en cuenta, José, para lo que sigue con ética. Sí. Sí, porque de hecho cuando nosotros en un comité de ética estudiamos cualquier proyecto, ese es uno de los puntos fundamentales en los que nosotros nos fijamos. ¿Qué van a hacer después de terminar el estudio con esos datos? O las muestras tomadas de los pacientes, porque muchas veces le presentan a uno, vamos a tomarles muestras a los pacientes y vamos a guardar esas muestras para futuros estudios. Entonces nosotros desde el comité de ética les exigimos a la entidad que está financiando, que está haciendo el estudio, qué otras cosas pueden hacer con eso o qué van a hacer con esos datos adicionales, ¿cierto? Entonces, ahí, si vamos a analizar esto, nos toca analizar puntualmente con cada comité de ética de cada institución cómo están haciendo el manejo de datos. Porque de todas maneras... ¿Hola? Te pusiste tarea. Ah, hágale. Sí, No, pues porque justamente cuando Emanuel nos dijo que el Pablo está poniendo mucha cosa, que está analizando mucho, es porque uno de los miembros del comité de ética que está en el Pablo también está en el de la cardio y ellos son muy estrictos en eso y ellos analizan muchísimo eso y ahorita le están poniendo mucha cosa justamente el manejo de los datos porque ya han ocurrido cosas que se filtran datos o cosas de esas, entonces nos toca pues como andar con mucho cuidado con ese tema. Pero como les digo, puntualmente pues en este estudio, como nosotros no vamos a intervenir en pacientes y eso, y nosotros estamos haciendo las alianzas directamente con las clínicas, yo pienso que tenemos que hablar el mismo lenguaje, pero con diferentes personas que son las de los comités de éticas para mirar a ver realmente cómo está lo del consentimiento informado, porque como les digo, hay instituciones que manejan todo desde un principio y justamente como para evitar tenerle que decir al paciente, venga, es que los datos suyos no sirven para este estudio que estamos haciendo esta recopilación de datos, ya ellos integraron como ese párrafo que yo les acabé de leer en su consentimiento informado general, entonces ahí intrínsecamente el paciente está dando autorización para que se usen datos pues de su historia clínica con objetivos académicos como sería este. Y no tendríamos que entrar pues como en una negociación o empezar a buscar, a llamar a cada paciente, vea usted que estuvo hospitalizado en la clínica X o Y, a usted le tomaron una radiografía, nos va a permitir usar esa radiografía, nos evitaríamos pues como todo ese paso. Listo, es que en la IPS universitaria, pues que es donde yo trabajo, allá solicitaron el consentimiento informado específico para el estudio. El argumento que usó el comité de ética es que vamos a usar los datos de forma prospectiva y no simplemente de forma académica, pues como para hacer una descripción. Claro. Entonces, en ese sentido, pues, yo soy internista, pues, y he visto algunos pacientes de COVID y todo, entonces yo ya tengo a mis compañeros, pues, les cuento, pues, a los ingenieros que vamos a comprar unos lapiceros y entonces metemos el lapicero, le tomamos la foto a la hojita, pues, y porque eso también representa riesgo biológico para nosotros. Entonces estamos mirando como la manera y hacerlo pues de forma digital también pues tendría sus ventajas, pues si hay que mirar si el paciente tiene celular, que también está como para que nos firme de forma digital. No es fácil, pero uno busca la manera. Diana, sí, tengo... No, porque legalmente otra cosa que a veces podría funcionar, pues algo que está, no sé si tenga base jurídica, pero también puede ser un consentimiento verbal en un video. ¿Cierto? Que son algunas propuestas que han hecho como para este tema, pero desconozco ya desde el punto de vista jurídico qué tanto sustento puede hacer, porque es lo mismo que pasa cuando el paciente no sabe firmar, ¿cierto? Entonces, pues, o está el testigo, que puede ser un familiar o cualquier persona externa a la clínica y externa al paciente,
O puede ser pues como un consentimiento, un asentimiento visual. Es otra cosa que se me podría ocurrir a mí, pero nos tocaría consultarla con la parte legal, dado pues de que pues en la clínica se tuvieron que parar algunas entrevistas a los pacientes, y una de las propuestas fue esa, que pues listo, si el paciente se iba a enrolar a algún estudio, cómo iba a firmar los consentimientos o cómo iba a hacer su consentimiento. Una de las propuestas fue pues que listo, por lo menos se le lee al paciente el consentimiento en el video y el paciente dice listo, acepto o no acepto, pero eso está pues como en consultoría legal por parte de la clínica, pero nosotros también con el grupo de jurídica podríamos evaluar eso en caso pues dada la contingencia de la pandemia, obviamente. Yo tengo aquí algo más que agregar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mira, yo he trabajado en toda esta investigación médica en Estados Unidos, sobre todo siendo más específico en UPMC, eso es en Pittsburgh. Entonces, hicimos un estudio para detectar nódulos pulmonares, como la primera fase de cáncer pulmonar, usando Deep Learning. Entonces, para eso, pues nosotros hicimos toda la recopilación de datos. Hicimos como no sé si cuando ustedes instalan algo en el computador o se registran, por ejemplo, en Facebook o algo, dicen que leen términos y condiciones. Pues ese es como el contrato digital o el consentimiento informado que uno se le da al paciente. Eso sí, uno se le garantiza de que la información de contact details, o sea, toda la información relativa al paciente, de cómo se llama, de su ID, de todos esos, o sea, valores que me permiten contactar al paciente, pues van a quedar de forma anónima, o sea, van a quedar hasheados, en el sentido de que no se va a saber la información, pero sí se va a saber que eso es un paciente diferente al resto. No sé si me van a entender. O sea, va a quedar como un tipo de tag que yo voy a decir como que, bueno, cada paciente tiene este tag, es un paciente único, pero no voy a saber el nombre de la persona. ¿Sí? Sí. Yo digo algo. Ahora con el ingreso casi que forzado de la telemedicina, eso es lo que se hace. Lo que uno realmente hace es preguntarle al paciente si acepta que la consulta sea por telemedicina, y el paciente simplemente dice que sí, punto. Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista no debe haber mucha complicación, pero obviamente tiene que avalarlo la parte jurídica. Exacto. Igual, mira, en blockchain hay algo que se llama los contratos inteligentes. Tú puedes hacer incluso la aceptación de los términos y condiciones como un contrato inteligente. Siempre y cuando la firma del paciente esté dado en ese contrato, pues la información no se puede utilizar, siempre y cuando el paciente sea el que autorice todo el consentimiento informado. Muy interesante por contrato inteligente, pues, pero yo no sé si jurídicamente eso será, pues, como es una tecnología tan nueva. Yo creo que aquí nos quedan muchas tareas. José, yo creo que es esencial que le tomemos nota a eso, porque paralelo a esto tenemos que construir la ética del impacto de darle a los médicos una herramienta para que ayuden a tomar decisiones. Entonces, empecemos a abordar el problema así, empecemos desde los datos, la información, el conocimiento, la protección. Entonces, la próxima sigue Weiner, que nos va a contar cosas en el próximo seminario. Muchas gracias por conectarse. Todo esto vale mucho la pena porque nos conocimos, no vimos la cara de Marcia, no vimos la cara de Fabi, todavía nadie le ve la cara a José Garcés, pero muy bueno que a la próxima empecemos a ver las caras, porque yo ya mandé a recoger las fotos, entonces pues estoy que monto página web con las fotos de todos, pero sí es bueno que empecemos a relacionarnos. Igual seguimos todos conectados y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Y gracias a Diana por la invitación. Tarde. Bien, hasta luego. Feliz tarde, chao. Feliz tarde, gracias por conectarte.